al equipo que nos grabe para darle la bienvenida a un gran amigo. Así lo quiero presentar, como un gran amigo, pero alguien que honestamente, si le soy perfectamente honesto, marcó mucho de mi espíritu reflexivo con el que me conduzco hoy en día. Y es alguien que pues estuvo muy cerca de mi vida durante mucho tiempo, debido a que fue mi maestro en la universidad, alguien con quien no había platicado en mucho tiempo y que recientemente tuve la oportunidad de intercambiar una serie de comentarios, puesto que él y su esposa Laura ven Sin Censura, y a mí eso me dio muchísimo gusto, me hizo sentir muy honrado. Quiero presentarle al doctor Salvador Ávila, historiador, especialista en geopolítica. Doctor, profesor Salvador Ávila, bienvenido a Sin Censura. Oye, pues muchas gracias por la invitación, por tus palabras. Es una introducción muy entrañable, muy cálida para dos personas que se han dejado de ver por muchos años y que se reencuentran al cabo de otros tantos, con el entusiasmo y el interés, ¿verdad?, de compartir opiniones, experiencias, escritura, ¿no?, porque yo me he dedicado a escribir ya en los últimos años, y te agradezco mucho la oportunidad que me das para hablar de mi libro, que es en este contexto solo un pretexto para poder saludarte y platicar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación, estoy verdaderamente encantado y no quisiera pasar por alto. No tengo el gusto. Ayer platiqué con ella, ¿no? Y ahora me voy enterando que es el cumpleaños de Ceci. Y también quisiera felicitarla y darle un fuerte abrazo por su cumpleaños. Buenos días, Toño. Buenos días, profesor. Qué bueno que está aquí con nosotros. Y en efecto, es el cumpleaños de Ceci, que es también conocida. Creo que eso es lo interesante de este tipo de relaciones. Así como usted y yo nos conocemos hace varios años y tuvimos en efecto un acercamiento cultural, intelectual durante mucho tiempo. Así es con el gran público de Sin Censura, ¿no? Todos nos consideramos aquí una gran familia, una familia, no sé por qué don David ahí se nos quedó pasmado, pero ¿qué le parece que vamos a platicar de esto? En efecto, el doctor Salvador Ávila, mire, me dice don David que algo pasó con su internet. Estamos intentando restablecer la comunicación con don David. Mire, don David es quien está switcheando los controles de esta nave constantemente y por eso que se quedó la imagen en el doctor Salvador Ávila en estos momentos, pero pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, vamos a seguir ahí con muchísimo gusto. Le decía que el doctor Salvador Ávila, en efecto, él, además de ser especialista en geopolítica, escribió un libro muy interesante, un libro que se llama, y yo se lo quería presentar con imágenes, pero le digo, desafortunadamente perdimos la conexión con don David, un libro que se llama Voces y Ladridos, los perros de la Ciudad de México, de la conquista al porfiriato. Un libro con el que voy más o menos a la mitad, profesor, ¿no? Un libro en el que, usted como lo plantea desde el prólogo, ahí está ya, doña Ceci se conectó, como usted lo plantea desde el prólogo, en efecto, es increíble cómo es que este tema lo llevó a muchísimos más. Y vamos, plantea una serie de situaciones importantísimas en cuanto a un todo, no solo la Ciudad de México, sino sobre México. ¿Cuál sería su primer comentario al respecto de este libro? ¿Qué es lo que nos quiere compartir, profe? Bueno, gracias, Toño. Mira, probablemente para alguien que te escuche y que haya escuchado, me presentas como un especialista en geopolítica, se preguntará por qué un especialista en geopolítica escribe acerca de los perros. Digo, ¿por qué no? Yo soy historiador, soy especialista en la historia social, en la historia de las mentalidades,
Y este tema surgió un poco, dicen que los temas se encuentran a su investigador y no al revés. Yo explico en el libro un poco cómo fue el encuentro entre este tema y su servidor. Me di cuenta de la importancia que tenían los animales en la Ciudad de México. Me di cuenta que la relación hombre-animal en las sociedades organizadas está poco explorado, al menos en nuestro país, en América Latina. Hay algunos textos, le llaman a esta corriente nueva, le llaman zoohistoria, ¿no? La historia de los animales por ellos mismos y por su relación con los seres humanos. Entonces, yo fui acumulando material a lo largo de muchos años y cada vez estaba más convencido que aquí tenía un gran tema, platicándolo con mis profesores del doctorado, platicándolo con personas más familiarizadas con este tipo de problemáticas. Y curiosamente lo que me faltaba a mí, dice Karl Popper que sin metodología no hay obra, ¿no? Tiene toda la razón, como dice también Peter Lavrov, hablando más de geopolítica, y que por cierto aplicaste muy bien para estas personas el concepto de fascismo, ¿no? Ellos sí se lo merecen. Petro Lavrov dice que sin teoría no hay revolución, ¿no? Bueno, yo tenía una cantidad apreciable de material empírico y lo que me hacía falta era en realidad la parte metodológica, la parte teórica, y de manera así se hacen las investigaciones. Las investigaciones historiográficas son muy lentas, ¿no? No es como la literatura, que puedes trabajar algo, no digo que no se investigue, pero es más libre, ¿no? Hay más inmediatez. Y en el trabajo historiográfico pasas por una serie de procesos que tienen como denominador común la lentitud, ¿no? Hay que localizar las fuentes, te pasas días enteros en los archivos buscando un dato, buscas hemerografía, haces lecturas, comienzas a escribir, sistematizas tu información, y este texto, que ya en la edición es un texto más pequeño porque era un poco más duro en las primeras páginas, le quité un par de capítulos teóricos de discusión historiográfica con las corrientes de pensamiento, ¿no? La escuela de los anales, la microhistoria italiana, los neomarxistas ingleses. Este tipo de corrientes de pensamiento están presentes en el texto, ¿no? Sobre todo en las notas a pie de página. Es un texto hecho con el rigor de un historiador. Yo escribo lento, reflexiono, me doy mi tiempo para decir lo que quiero decir, sobre todo para escribir lo que quiero explicar, ¿no? Y el resultado de todo este proceso de investigación, de reflexión, de discusión con personas que saben más que yo del tema, es este libro que se llama Voces y Ladridos, porque es un intercambio, ¿no?, de opiniones en el pasado, que se preguntan, ¿qué hacemos con los animales? ¿Los matamos? ¿Castigamos a la gente que los tira a la calle, como ahora, ¿no? Se pregunta el ayuntamiento, ¿cuánto nos va a costar, ¿no?, resolver estas crisis? En época de finales del siglo XVIII había más perros que habitantes en la Ciudad de México. Entonces, los perros constituían lo que ahora consideramos un problema de salud pública. Si nos ponemos a pensar y entendemos que la vacuna para la rabia llegó a México, la trajo el doctor Eduardo Lisiaga, directamente de los laboratorios de Luis Pasteur. Y perdón que lo interrumpa, profe, pero justamente entonces, eso es lo que usted plantea, ¿no? Y perdón que lo interrumpa, pero es lo que plantean que es interesantísimo. México fue tal vez el primer país de todo el continente en el que se pudo aplicar y desarrollar la vacuna contra la rabia. Es que, mire, perdón que interrumpa a mi profe, pero ha sido muy interesante lo que he visto, lo que he leído de este libro.
Y le voy a pedir al equipo que nos grabe con esto, porque creo que tiene mucho contexto con lo que ocurre ahora. El profesor Salvador Ávila hace ese planteamiento, ¿no? La importancia y las realidades mexicanas explicadas simple y sencillamente con una especie canina, con los perros. Y esto viene a colación de lo que nos ocurre recientemente, ¿no? Recientemente estamos, incluso, querido profesor, querido público consentidor, pensando ya en buscar tener a los animales como sujetos de derecho, no simple y sencillamente cosas. Se está buscando la legislación. Esta semana platicábamos con una diputada que está buscando hacer este tipo de cambios, que es un cambio, insisto, ¿no? Un cambio que sería fuerte en nuestra sociedad. Y viene a colación, profe, de ese incidente tan terrible en el que un sujeto aventó a un perrito a un caso con aceite hirviendo ahí en Tecámac. Por eso es que, creo que por ahí va, ¿no? Esta narrativa. Se lo planteo porque estaba leyendo hace unos momentos, profe, a una persona que se identifica como Marco Cortés, no el líder del PAN, que dice, no mamen, vivimos una época donde la sociedad le da a los animales más importancia que a los niños. Los animales son tratados como niños y los niños como animales. Más que con otro contexto, ¿qué le genera esto, querido profesor Salvador Ávila? No, yo creo que, mira, te lo voy a contestar de otra manera. Estoy trabajando los archivos de Otilia Zambrano, una periodista y una intelectual muy inquieta, que lo mismo se preocupaba por la causa de los animales, ¿no? Ella formó parte de la tercera Sociedad Protectora de Animales que surgió en la Ciudad de México, que la fundó Salvador Anaya y Arrieta, y ella ponía en la balanza, en su preocupación personal, como ciudadana, como intelectual, como escritora, como artista, una preocupación por los desvalidos, por las mujeres, ¿no? Pero también hacia estos seres llamados inferiores que nos han acompañado, los perros en particular, desde el Paleolítico inferior. Es una discusión en la que yo no quisiera entrar ahora, porque siempre he dicho que para opinar hay que tener argumentos, hay que tener elementos en la mano, porque de repente decimos cosas que son muy activas, ¿no? Pero que implica sentarnos a reflexionar y a discutir con una serie de elementos que nos permitan enriquecer la discusión. Lo que dices tú es muy importante. Es decir, esa coyuntura de lo que me comentas del sujeto que arrojó a un perro al caso y se murió el animalito. Yo lo que hago con el libro, bueno, no es mi propósito, porque yo lo que estoy haciendo es una investigación sobre los animales, la relación hombre-animal en el pasado, desde la conquista al porfiriato, en un espectro de muy larga duración, para que podamos entender justamente las rupturas, las continuidades, y entender la problemática de antes, ¿no? Y si esta problemática de hace algunos siglos nos sirve como referencia o como un espejo para saber lo que estamos viviendo, en esta lectura de larga duración que es retrospectiva, tú también la puedes convertir en prospectiva en la medida de decir, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿No? Y realmente mucho del libro, yo digo aquí en el texto, en las primeras páginas, tomo al perro, ¿no?, como un hilo conductor para explorar aspectos de la Ciudad de México que de otra manera no puedes ver. Convierto a los perros en sujetos históricos, ¿no? Los hago hablar, de hecho, les pregunto cosas, y bueno, es una metáfora, una cuasi metáfora, y los perros me responden, ¿no? Puedo explorar conductas sociales, puedo explorar las condiciones sanitarias,
de la Ciudad de México, la cuestión del ayuntamiento en relación no solamente a los animales, sino a un montón de aspectos de la vida cotidiana. El libro que yo escribí tiene que ver con los animales, pero también con otros protagonistas, donde la ciudad misma, probablemente la mayor protagonista o la principal protagonista de este libro. Y luego están una serie de sujetos sociales marginales, ¿no?, de las clases subalternas, que no se ven, o que cuando se han abordado se los ha visto de manera, se les ha mitificado, ¿no? Aquí hay un capítulo en este texto, un inciso que a lo mejor tú ya viste, donde explico que los serenos, los guardafaroles, ¿no?, que Manuel Paino y una serie de cronistas de la Ciudad de México nos han presentado de manera simplificada y romántica, a veces hasta el exceso. No, ellos eran personas que tenían una importancia crucial en el funcionamiento del engranaje, ¿no?, de la estructura urbana de la Ciudad de México. Los guardafaroles defendieron a la ciudad cuando está la intervención norteamericana, luego contra la francesa. Ellos fueron sujetos conscientes de su trabajo, se rebelaron en los años de la independencia de México en una especie de conciencia de clase, ¿no? ¿Publicidad? Y fueron, de alguna manera, revolucionarios. Entonces, en este texto hay mucho también de desmitificación de algunos aspectos de la Ciudad de México y fundamentalmente de aspectos que tienen que ver con sujetos históricos que no les hemos dado la estatura, ¿no?, ni la importancia que se merecen. Yo no hablo en este libro de anécdotas, no es un libro anecdótico, es un libro que presenta una problemática importante con documentos de archivo, porque yo trabajo fundamentalmente fuentes de primera mano, y fui el primer sorprendido, ¿no?, en encontrarme una cantidad de material poco trabajado, que para mí representó una fortuna en ser quizá uno de los primeros que comenzaron a abordar en términos académicos y científicos, en términos de ciencias sociales, este tipo de problemática. Con base en el comentario que hacía Marco Cortés, ¿no?, yo quiero decir que nos hace falta, sin descuidar las problemáticas que a él inquietan, nos hace falta en estas ideas inclusivas, ¿no?, tener mayor conciencia de una serie de aspectos que desde el pasado, incluso desde el pasado remoto, no hemos podido resolver. Las preguntas que yo planteo en este texto, que se refieren al siglo XVIII o XIX, las podemos traer al presente y las hacemos vigentes. ¿Qué hacemos con nuestros animales? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Qué parte del gasto público implicaría dar una solución a la sobrepoblación de perros que tiene el país? ¿Sí me explico? Entonces, eso ya no es trabajo mío, es trabajo periodístico, ¿no? Yo tengo aquí, digamos, ya el retrato del pasado, faltaría que alguien lo continúe al presente. Yo he trabajado mucha hemerografía más contemporánea y me doy cuenta que mucha gente le interesa, se inquieta, se preocupa por este tipo de problemática. La discusión de que si queremos más a los perros que a los niños no está en mi ámbito por el momento, yo no me quiero meter a eso, es algo muy complejo para que alguien tan modesto como yo pueda opinar. Yo me remito a lo que conozco, a lo que sé, a lo que refleja mi trabajo y subrayo esto, ¿no? Los perros en esta investigación por sí mismos y a través de ellos contribuyeron a que yo tenga un historiador de 30 años de la Ciudad de México como yo, pudiera encontrar aspectos, problemáticas, ¿no? Que de otra manera no podía entender.
creo que es una investigación que este texto se puede hacer soporta diferentes lecturas, vamos, ¿no? Y la idea es que cuando la gente lea el libro, pues más o menos entienda lo que yo quise decir al escribirlo, ¿verdad? Y mire, vamos, lo que yo he estado captando y lo que he estado aprendiendo de este libro es, vamos, lo muy importante que es precisamente conocer a veces circunstancias que pueden parecer mínimas o insignificantes y que en todo caso tienen muchísimo, pues vamos, impacto en nuestra sociedad. Vamos, yo estoy, profesor, estoy anonadado con lo que he leído. Me ha parecido muy, muy interesante el saber que México se enfrentó a serias problemáticas de rabia, por ejemplo, también que había masacres de perros precisamente por este tipo de circunstancias. Cómo es que, si bien en un principio los perros fueron utilizados por el invasor español como una forma de castigo y de ejecución hacia los indígenas, pasaron muy pocos años para que esos pueblos indígenas asumieran y le dieran la bienvenida a los perros venidos de Europa, se acercaran a ellos. ¿Y cómo es que se convirtieron en parte de sus vidas hasta el punto de que hoy en día, bueno, pues son también parte de la narrativa de lo que está ocurriendo? Y con eso, bueno, también quería... sí. Adelante, dígame. Sí, eso es importante, ¿no? Eso es importante. En ese comentario que haces, vale la pena señalar muchas de mis preocupaciones, ¿no? Tiene que ver con las mentalidades, con los comportamientos sociales, con preguntas que uno como historiador se formula y trata de encontrar algunas respuestas. A veces escribes un libro, 3 o 4, y no terminas por encontrar una respuesta, ¿no? Y lo que tú señalas es fundamental porque es justamente lo que yo trato de hacer, de puntualizar lo que me interesa. Explicarnos cosas como esta que comentas. Los perros llegan a México, a lo que es ahora el continente americano, lo mismo que en otros países que fueron colonias europeas, y llegan en condiciones de ser armas, ¿no? Una extensión de las armas de los conquistadores. Y es algo muy serio esto, ¿no? Las comunidades que se resistían, los individuos que se resistían a la conquista española, literalmente les echaban los perros. Hay libros, cito ahí un par de libros, uno de ellos de John Barner, que se llama Los perros de la conquista, donde habla de situaciones realmente crueles, ¿no? Por eso el libro que yo escribí también se lee como una historia de la crueldad, ¿no? De estas prácticas sutiles o abiertas, groseras, ¿no? Que se aplican en términos de crueldad hacia la gente, no solamente hacia los perros, hacia los indígenas, hacia los perros, hacia los animales en general, entre los seres humanos, ¿no? Y la pregunta ahí, Toño, con base en lo que dices, es justamente esa, ¿no? ¿Cómo es que estas comunidades indígenas que fueron sometidas, que fueron expoliadas, que fueron agredidas tan brutalmente, acaban adoptando a los perros, acogiéndolos, no al perro de la conquista, sino a los perros que ya van llegando con los colonos, ¿no? De tal manera, hay un pasaje en el libro que cuando Francisco de Ajofrín, este fraile, ¿no? Franciscano que andaba visitando las comunidades en Oaxaca, en el campo mexicano, en el siglo XVIII, le pregunta, ve a un indígena que anda con un conjunto de perros y se sorprende y le dice, oye, ¿cuántos perros tienes? Y dice el indígena, lo dice la fuente, ¿no?
En mi casa tengo 8 aquí, pero en mi casa tengo otros 6. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se hizo ese tránsito, no? El libro está en el contexto de la historia, de las mentalidades. Cuando en nuestra cabeza, en nuestra forma de pensar, terminamos con un comportamiento para abrirle la puerta a otro, hablando de cualquier tema, más progresista, ¿no? Nos convertimos en personas más sensibles a partir del conocimiento, a partir de la investigación, a partir de la charla, a partir del programa como el tuyo. Y esa es mi búsqueda, encontrar las rupturas. En Europa, y aquí lo digo en el capítulo final de este libro, en Europa pasaron a ser, ¿no? Inglaterra, sobre todo Francia, estos países ejemplares en términos de todo el avance que han tenido respecto a las codificaciones en términos de relación hombre-animal, de la protección hacia los animales. Europa, Inglaterra, particularmente se caracterizó por muchos siglos, por varios siglos, por ser uno de los países que tenían una relación concretamente con los perros, ¿no?, de crueldad excesiva. Había peleas de perros con toros, de osos con perros, bueno, una mezcla ahí impresionante. Después comienzan a llegar las legislaciones como la ley Grammont, que fue decisiva, prohibiendo las peleas de perros, que le abre la puerta a las carreras de galgos, por ejemplo, a la clandestinidad, ¿no?, de las peleas de perros contra perros, y pasan de este aprendizaje que les da la crueldad, ¿no?, a una situación de erradicar justamente estos comportamientos bárbaros. Jesús Monsterín y un montón de filósofos, historiadores españoles, ingleses, que han abordado estos temas, nos dan mucha información al respecto. La pregunta, Toño, sin desaprovechar este último comentario que hiciste, es justamente, es que nos preguntemos todos, ¿no? ¿Cuándo el mexicano se hizo perrero? ¿Por qué tenemos tanta proclividad hacia los perros, hacia los animales? Pero también por qué somos irresponsables en términos de su cuidado. Yo lo que veo con la escritura de este libro y con su investigación es que en esta línea, ¿no?, diacrónica, de muy larga duración, hay muchas cosas que no han cambiado, ¿no? En estos días, por lo que entiendo, va a haber una marcha en protesta hacia la crueldad y a favor del derecho de los animales. Los toros, ¿no?, es otra línea de trabajo también muy importante. Y lo que digo, este libro, mucho de lo que yo abordo ahí, de las problemáticas que me inquietan, no se han resuelto todavía en el presente, ¿no? En los foros políticos. No creo que haya una discusión extensa con argumentos, con elementos, en términos del debate animalista, ¿no? Y eso es lo que tenemos que enriquecer. En suma, este es mi granito de arena de un humilde historiador como yo, ¿no? Y por eso es que considero que es una lectura obligada. Fíjese, profe, que Vudú, por ejemplo, me dice, pregúntale, Toño, sobre el aperreamiento. Bueno, en el primer capítulo se trata el aperreamiento. Yo desde hace algún tiempo estuve buscando algún tipo de bibliografía sobre este incidente tan lamentable y asqueroso. Y de hecho le pido al equipo que nos grabe, comidos o mordidos a muerte por un perro. Ese era lo conocido como el aperreamiento. Pero mira, lo que digo es, este tipo de comportamientos y de actos tan violentos, sí, yo creo que tienen también su traducción en los perros que se utilizaban en los campos de concentración, en los perros que se utilizan en las fronteras, en los perros que tienen los cuerpos de policía. Es decir, las expresiones son diferentes, pero siguen presentes en nuestra sociedad. Y con el perro pasa lo mismo, Toño, que con un pedazo de hierro. O lo haces una bala, o haces un instrumento para labrar, ¿sí me explico? Y con el perro, que es tan dócil y tan maleable, lo haces un lazarillo para que conduzca a una persona invidente,
o lo haces un perro de ataque y lo explotas en peleas clandestinas de perros que existen en muchas partes. En ese aspecto, creo que el libro marca, ¿no?, o sugiere algunos problemas que son dignos de discutirse en la actualidad. Los aperreamientos fueron terribles, son una parte de los instrumentos que utilizaron los conquistadores para someter a las comunidades, pero también la crueldad siguió con expresiones diferentes, ¿no? Profe, perdón, aquí, no sé pero si te diste cuenta, hay una parte, sí, dime. Perdón que lo interrumpa con esto, pero precisamente quiero rápidamente decir que esa crueldad no solamente no fue hacia el ser humano, fue una crueldad hacia el mismo animal. El animal no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, como usted bien menciona, estaba siendo utilizado, abusado como un instrumento. Qué bueno que lo dice así, ¿no? Un metal puede ser utilizado para hacer una pistola, una espada, o para hacer un instrumento musical como una trompeta, un trombón. Y aquí lo importante es eso, poder y aquí está lo que dice el compañero Marco Cortés, ¿no? Depende de nosotros. También este excesivo cariño, este excesivo cuidado que tenemos con los animales, que los humanizamos, también es digno de crítica, ¿no? Entonces los perros, Toño, son interesantes, es un tema y son sujetos interesantes porque en ellos proyectamos como ningún otro animal, ¿no? Ya no voy a mencionar aquí toda la literatura, poemas, novelas, narrativa que hay alrededor de los perros. Los perros son una proyección de nuestras patologías, Toño, ¿no? En ellos proyectamos lo peor y lo mejor que tenemos como seres humanos. Hace falta sensibilizarnos, ¿no? Tener conciencia de no caer en los extremos, en los excesos, porque también una domesticación extrema del perro, ¿no? También es una forma de crueldad. Lo que pasa de una serie de cosas que en términos de su historia, digamos, como animal, ¿no? Se ven limitados. Y luego está el otro aspecto, ¿no?, del perro de la calle que anda buscando, a ver, le mueve la cola al que pasa para ver si lo adopta y terminar con esta condición. Yo creo que las preguntas que planteo en el libro se pueden formular todavía para el presente. ¿Qué hacemos con los perros? ¿Qué hacemos con los animales? Hay mercados de animales en el Estado de México donde la crueldad es excesiva. ¿Qué pasa con nuestros zoológicos? Si un animal va a morir, ¿cómo lo tenemos que sacrificar? ¿A dónde lo vamos a enterrar? ¿Cuánto nos va a costar? Delfina, Alejandra del Moral, tienen una política pública, una propuesta para atacar el problema de la sobrepoblación canina que hay en el país. México tiene, y ya no hablo ahorita del pasado, sino del presente, porque es una dialéctica cuando uno investiga este tipo de temas o cualquier otro. México se caracteriza por ser el país que tiene más crueldad hacia los animales y que tiene el récord de tener más perros en la calle, en condición de calle. Una perrita en condición de calle es el origen de 5,000 perros en 5 o 6 años. ¿Sí me explico? Entonces, esto constituye un problema de salud pública. Ya está la vacuna contra la rabia. Querido profesor, perdón que lo interrumpa, está ya llegando el presidente a la mañanera, pero ¿qué le parece que continuemos esta plática? Hay mucho de qué hablar y precisamente en la parte política. Vamos a la mañanera, regresamos con el profe Salvador Ávila, aquí a Sin Censura. Mire, antes de que comenzara la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, estábamos teniendo una conversación muy interesante con el doctor Salvador Ávila, historiador, especialista en geopolítica, sobre un libro que escribió y que es, déjeme decirle, una joya, Voces y Ladridos. Ahí se lo está poniendo don David en pantalla. Los perros de la Ciudad de México, de la conquista al porfiriato. Es una verdadera joya, se lo decía hace rato, porque, mire, yo estuve hace algún tiempo buscando algún tipo de bibliografía al estar interesado en el tema terrible del aperreamiento y no lo había encontrado hasta que pude platicar con quien fue mi profesor en aquellos ayeres de los que le hablo.
Y estábamos, déjeme retomar, ahora lo saludo una vez más, profe, a ver si nos puede poner ahí don David en pantalla, ya está aquí el profe con nosotros para ya concluir con la entrevista, pero déjeme retomar un par Hola de nuevo, Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? Qué bueno que puede regresar aquí con nosotros a esta conversación. Déjeme retomar situaciones No, que con ya... mucho gusto, a tus órdenes. Pues Sí. hace rato hablábamos de la importancia que tenían no solo los perros, sino los animales, la importancia que tienen en relación con la ciudadanía. También nos cuestionábamos qué hacemos con esos animales, con esos perros, cómo nos relacionamos con ellos en esta reflexión a la que usted nos invita con su libro, en esta reflexión a tener mayor conciencia de una serie de aspectos que desde el pasado no hemos podido resolver. Y también exploramos cómo es que desafortunadamente y en la inocencia que tienen los animales, los perros fueron utilizados como armas por los españoles invasores y después fueron adoptados a pesar de que fueron utilizados como armas y como instrumentos de tortura y de ejecución por parte de los españoles, después fueron adoptados con mucho cariño por las comunidades indígenas. También hablamos de cómo es que tenemos que reflexionar en que los tiempos pueden ser diferentes, pero este tipo de circunstancias continúan presentes en nuestra sociedad y los perros son una proyección tal vez de nuestras patologías. También hablábamos pues de cómo es que no debemos tampoco caer en extremos o en excesos, pero en efecto sí podemos pensar en que todo este tipo de conceptos de lo que usted analizó en su libro se puede aplicar hoy en día. ¿Qué le parece que concluimos este tema? Porque quiero hacerle una pregunta también sobre algo que se planteó en la mañanera y que sé que usted va a tener una reflexión muy importante al respecto, pero lo dejamos con la palabra en la boca cuando comenzó la mañanera, así que déjeme decirle que el micrófono es suyo. Bueno, mira, entiendo que tienen una cuestión de horarios muy apretada, muy ajustado. El libro da para una conversación extensa. Creo que hay elementos para el debate, la reflexión y las contribuciones de tu audiencia, de la gente que le interese este tipo de problemática. Porque el tema tiene muchas aristas. Son los perros, pero están ligados a una serie de problemáticas que tienen que ver con sujetos sociales, con las instituciones, con una cuestión de comportamientos, de mentalidades, ¿no? Los perros nos permiten explorar este tipo de situaciones. Creo que el libro, con toda justicia, como tú lo mencionas, y yo quizá humildemente podría afirmar que viene a llenar un hueco, ¿no? En términos historiográficos. Cuando me refiero a historiografía, me refiero a la producción que hay de investigaciones respecto a tal o cual tema, ¿no? Cuando yo comencé la investigación sobre esta temática, lo primero que haces como investigador es hacer un estado de la cuestión, ver qué tanto material, con cuánto material dispones, qué se ha escrito alrededor del tema que quieres explorar, para ver si es viable y no te deja a mitad de camino. Probablemente las fuentes te den para un ensayo, para un libro o para una colección completa de volúmenes, ¿no? Y me parece que este texto puede abrir la puerta, que es lo que uno espera para tratar de que haya interlocutores con los cuales poder compartir y discutir el tema. No es el típico, y tú lo sabes bien, no es el típico tema, no es el típico libro sobre perros como mascotas, anecdótico, hay algo de anécdota, pero no se trata de eso, ¿no? Es una investigación, bueno, pues académica, que me llevó muchos años cristalizarla, y en el fondo, pues no es más que, como todo libro, una invitación, ¿no? Una propuesta, y en el último extremo, una provocación para las personas que quieran debatir conmigo en tu foro, y que con mucho gusto uno acepta cualquier tipo de contribución, observación. Los libros no están cerrados, los puntos finales son provisionales, ¿no?
siempre existe lo que Karl Popper llamaba el impugnador potencial. Por ejemplo, yo asumía, incluso está ya impreso en el texto, que la primera sociedad protectora de animales de México la había creado Salvador Anaya y Arrieta, que es un gran personaje y que también está olvidado. Tenemos una serie de deudas y de compromisos con personajes que en el pasado lejano reciente fueron muy importantes y que de manera paradójica no han sido abordados y no han sido divulgados, ¿no? De verdad. Hace rato hablaba de Otilia Zambrano, a la cual le debemos también un buen texto. Entonces, ya estaba yo revisando y dije, uno no escribe hasta que está convencido con base en las fuentes de que, pues, tiene cierta seguridad por lo que has investigado. Cerré el libro y de alguna manera, pues, sigues investigando, te salen cosas y resultó que yo hace poco leyendo otro tipo de fuente para un trabajo académico que estoy terminando, encuentro que antes que la Sociedad Protectora de Salvador Anaya y Arrieta, uno de los fundadores del Hospital General, un funcionario público, lo encontramos entre 1922 y 1960, ¿no? En una actividad muy fructífera para la historia de este país. Y me surgió en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, que lo he investigado por más de 30 años, que la sociedad protectora que antecede a Salvador Anaya y Arrieta es la Sociedad Mexicana de Animales, y la creó Eduardo C. Butler en 1903 o 1904. Pues ese tipo de hallazgos, ¿no? Ya no sé si afortunados o desafortunados, implica aclaraciones, significa enriquecer lo que ya está dicho, corregir. Yo tengo mucho material sobre el tema de los perros, me gustaría seguir trabajándolos. Incluso los perros me han llevado tan lejos como han querido. Yo soy un historiador de la historia urbana. Me encontré con ese tema cuando estaba haciendo mi doctorado y lo que quería plantear en un principio era hacer una tesis sobre cuestiones de antropología e historia del agua, que estaba ligado a un proyecto de CIESAS con el doctor Luis Aboites Aguilar. Y entonces uno encuentra material que es fundamental, ¿no? Lo que permite seguir adelante en una investigación, y si lo dejas pasar, estarías cometiendo un grave error, ¿no? Son temas que tienen que conocerse, pero implican un trabajo muy fuerte de organización, investigación, sistematización, interpretación, todo lo que tú ya sabes, ¿no? Que se hace en una investigación formal, en una tesis. Y yo creo que la temática que se plantea en este texto puede retomarse porque es una cuestión dialéctica, pasado, presente, ¿no? Y luego en prospectiva. ¿Qué va a pasar con los animales, ¿no? En la época de Internet, cómo se organiza la sociedad, si estamos hartos de los animales, de los perros. Eso ya es una cuestión que se tiene que debatir con otras voces, ¿no? Con otros especialistas. Pero de entrada, bueno, aquí está mi texto y espero que contribuya en algo a la discusión, ¿no? Sobre el tema, la problemática de los animales. Yo no abordo la temática en general sobre las especies animales porque eso me llevaría toda la vida, y estamos en un momento en que el acotamiento temático y el acotamiento cronológico se imponen, ¿no? Y ahora son menos frecuentes investigaciones como estas, que son de muchos siglos, porque te vuelves como, es una visión muy general. En el caso del libro que yo escribí, yo quería justamente, ¿no? A pesar de todo, hacer un estudio de larga duración para ver lo que comentaba hace un rato, los cambios, las continuidades o los retrocesos. Es como la política que ustedes cubren todos los días. Es como la historia de este país. Es como la historia de los individuos. Tenemos una vida que puede tener una continuidad en lo económico, pero un retroceso, por ejemplo, en cuestiones de salud personal.
en los países, este país es un país que yo afirmo que está más ligado a los retrocesos que a las continuidades. En el mejor de los casos podemos hablar de continuismo, pero no de continuidades, ¿no? Entonces, creo que aquí hay elementos que se pueden llevar a otros terrenos y que pueden ayudarnos a reflexionar con otras armas, con otros argumentos, pero que en sí mismo el tema acerca de los animales es fundamental, ¿no? En un país como el nuestro, en un país que tiene todavía muchas deudas con su pasado, la manera que nos relacionamos con nuestro pasado es muy particular para los países que compartimos como común denominador provenir de una herencia colonial, ¿no? Acarreamos una mentalidad y un comportamiento social que nos es común, nos es propio a todos los latinoamericanos y en general a los países que fueron colonia. Y en ese contexto, el problema de los animales es muy importante. El problema del relativismo cultural. El pensar por qué en China se comen a los perros y en Argentina no. El problema de la tolerancia, ¿no? Entonces, creo que me estoy saliendo estoy saliéndome, pero sigo dentro del tema. Solamente comento que un texto es un buen pretexto para abordar otras problemáticas, enriquecerlas, ¿no? Y aclararnos, en la medida de lo posible, las dudas que podamos tener alrededor de cualquier problemática, Toño. Sí, no, definitivamente. Yo estoy convencido con lo que usted plantea, profe, que este texto da para muchísimo más. La temática no solo debe o puede, tiene que retomarse ya en el mundo del ser, específicamente en estos momentos en los que le apostamos a reconocer, tal vez de alguna otra forma, en este progreso del que usted habla, a los animales, no como cosas, no como muebles, sino como seres sujetos de derechos, así de sencillo. Y yo le quiero decir a usted que nos ve, que nos escucha, yo llevo la mitad del libro, que me lo pasó recientemente, profesor, y como director de noticias aquí en Sin Censura, y luego como papá, no tengo muchas veces tiempo de tal vez pues de leer o hacer muchas cosas, pero llevo la mitad del libro, yo se lo recomiendo, es verdaderamente importante. No va a ser un libro como el que publicó Elena Chávez, sin citas para nada. Cada página tiene una cantidad impresionante de citas, impresionantes, ¿no? Eso es muy importante. Y miren, tenemos muy poco tiempo, profe. ¿Por qué no nos dice rápidamente cómo podemos adquirirlo, cómo la gente lo puede encontrar y obviamente invitándolo para que esté con nosotros muy, muy pronto aquí en Sin Censura? Es que no sé si me estás escuchando. Le escucho, sí. ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Bueno, nada más quería decir esto, ¿no? Dos cosas y te contesto ya lo último. Es que a lo mejor las personas a veces no nos ponemos a pensar en general. Yo no lo hacía, ¿no? Este libro me ha sensibilizado, de verdad, porque el libro habla sobre los perros, es una historia de los perros de la calle. Los perros domésticos no eran un problema en el pasado, quizás no lo sean ahora. Los perros callejeros sin dueños sí lo eran y ameritaban una serie de políticas públicas, de discusiones. En algún momento en la colonia, los perros constituían una discusión, era un asunto de Estado, ¿no? De verdad, en los ayuntamientos. El primer bando que hay sobre perros es de 1532. Se anticipan mucho a muchos de los bandos que constituyen los gremios, ¿no? Que van a conformar en términos de organización política a lo que va a ser después Nueva España. Y el otro aspecto que no me quiero desviar es que nos preguntemos o reflexionemos que en el siglo XVI, y si quieres antes, ya no me meto en una discusión con Descartes o Schopenhauer,
en el siglo XVII, en el siglo XVIII, el concepto de animal, el concepto de perro, el concepto de ser humano, el concepto de mundo, es diferente. ¿Sí me explico? Entonces, si fuera de esta discusión te pones a rascarle un poquito, ¿no? En todo lo que está escrito en términos filosóficos, cuando dice Jacques Derrida, al animal se lo ha maltratado filosóficamente desde siempre, ¿no? Hay un parteaguas cuando llega Schopenhauer y comienza a decir, ¿no? Los perros sienten, a lo mejor no son como el ser humano, pero hay que tratarlos, hay que ser agradecidos, hay que tenerles compasión. Entonces, en términos de pensamiento filosófico, hay cambios en cuanto a la concepción que tenemos respecto al animal en general y respecto al perro en lo particular. Es una discusión muy interesante que sí está abordada, no está concluida y que amerita todavía una discusión a fondo. Son temas verdaderamente interesantes, ¿no? Bueno, este libro lo pueden encontrar, si está la portada, se meten a Boboc, la página de la editorial española, ahí está, y con el nombre del autor o bien el nombre del título del libro, pueden pedirlo, se lo llevan a su casa. Ahora la dinámica es que se imprimen bajo pedido, que me parece bien, y está la versión en papel, ¿no? La tradicional, y está la edición digital. Entonces los costos son diferentes. Yo siempre me inclino por el soporte papel. Soy, como te decía, soy un lector a la antigüita. Generalmente me leo en formato papel, pero bueno, yo entiendo que ahora estamos en otra dinámica y hay una serie de posibilidades, ¿no? Entonces, esa es la manera en que pueden acceder al texto. Ojalá que llame su atención de la audiencia. Me dio mucho gusto. Yo sé que vas a terminar el libro y me daría mucho gusto un comentario a partir de la lectura completa de este volumen, Antonio, para que rompamos, ¿no? Con este esquema que a lo mejor al principio del programa, cuando uno dice, voy a hablar de perros, pues voy a hablar de Bobby, de no sé qué. No, también lo anecdótico se vale. O quizá lo anecdótico supere esto, ¿no? Porque esto es una investigación académica, a veces muy formal, con citas y todo esto que implica el trabajo de investigación académico, pero tenía que ser así porque era la única forma de convertirlo en un tema, entre comillas, que no tengo que entrecomillar, en un tema serio, ¿no? Si tú supieras que el doctor Raúl Valadez Azúa, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, le ha dedicado literalmente toda la vida a investigar sobre los xoloscuintles, imagínate, qué interesante. Todavía tenemos un prejuicio respecto a esta temática. ¿Sí me explico? En Europa hay investigadores, hay historiadores que son especialistas únicamente en una raza de perros, ¿no? Hay especialistas en términos de periodos concretos, estudiando el papel de los animales en la época de la Revolución Industrial, ¿no? Y hay historiadores que le dan una importancia excepcional a los animales de carga, por ejemplo, en términos de que constituyen factores importantes en el tránsito de un modelo de producción a otro. Y eso me parece realmente valioso. Aquí vamos muy atrasados, ¿no? No hay investigación todavía sobre esto. Es un país con temáticas muy ligadas todavía a lo político, a la reflexión social, a la formación de sindicatos, en fin. Y yo creo que, bueno, puede representar también pues, una invitación, un llamado de atención para que las personas eh, veamos el tema de los perros con otros ojos, el tema de los animales,
y nos sensibilicemos y sobre todo que tengamos esta visión histórica de cómo estos animales nos han acompañado a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora hay investigadores que dicen que somos lo que somos por el perro que nos hizo sedentarios, etcétera, ¿no? Con los perros hay a veces un exceso de afirmaciones que hay que pensar dos veces. Y como a mí me gusta pensar las cosas no una ni dos, sino tres veces, bueno, pues yo creo que el texto es un ejemplo de eso, un texto que he escrito con mucha cautela, ¿no? Sin exagerar, con mesura y abriendo la puerta a la observación, a la corrección, ¿no? Al debate de los lectores posibles, Antonio. Así es, profe, pues le queremos agradecer que se haya conectado con nosotros aquí con la consigna de que regrese muy, muy pronto. Desafortunadamente nunca tenemos tiempo para muchas cosas y quiero comentar a usted que nos ve, que nos escucha, que el profesor Salvador Ávila no tiene redes sociales, siempre se comunica por email, pero voy a intentar convencerlo que abra una cuenta de Twitter y pues le agradecemos verdaderamente que haya participado con nosotros. Permítame enlazarme con usted después. Y aquí estamos en Sin Censura. Un abrazo, Toño. Después de tantos años es un verdadero placer, un gusto, ¿no? Volver a saludarte, platicar contigo con esta solvencia, ¿no? Y esta madurez intelectual de la cual haces evidente todos los días. Y pues me siento muy orgulloso de haberte conocido, de haberte tenido, no como estudiante, sino como un interlocutor contumaz en la época en que coincidimos en las aulas. Antonio. Muchas gracias, profe. Sabe que este sentimiento es mutuo y me va a dar mucho gusto seguir platicando con usted. Ahí lo tiene usted, mi profesor, el historiador y escritor, especialista en geopolítica, el doctor Salvador Ávila, aquí en Sin Censura.